Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a compartir la conferencia número 4 de fase A, los 7 centros de la máquina humana. En esta conferencia los objetivos son los siguientes: conocer qué centros poseemos internamente, saber cómo funcionan, qué energía consumen, dónde están ubicados, entre otras cosas. ¿Qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollarlos, para equilibrarlos y para regenerarlos? ¿Y qué función cumplen cada uno de ellos? ¿Cuál es su actividad durante el diario vivir y cómo ahorrar la energía? Los 7 centros de la máquina humana. Es importante notar aquí que al hablar de centros nos referimos a algo que pertenece al mundo físico y por lo tanto al cuerpo físico. Entonces vamos a ver en una gráfica, en una imagen, dónde se encuentran ubicados nuestros 7 centros en nuestra columna vertebral. ¿Sí? Para tener más o menos una idea en nuestro cuerpo físico dónde se encuentran ubicados. Bien, vamos a empezar primero por el centro sexual. Este centro sexual se encuentra localizado en el hueso coxis. La función es crear, con 3 posibilidades de sexo. Vamos a ver que en conferencias anteriores había hablado que Dios nos hizo a nosotros con el poder de crear, ¿sí? Y ya habíamos hablado también de estas 3 clases de sexo, ¿sí? Esto lo estuve hablando o lo compartí con ustedes en la primera conferencia, en la introducción, en donde explicaba los pasos para empezar a crear, o los pasos, las diferentes formas de crear con estas 3 clases de sexo, ¿sí? Hablaba de lo que era el suprasexo, que era crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Que los cuerpos existenciales del ser son el cuerpo físico que tenemos nosotros acá en este mundo físico, el cuerpo vital, que es la vitalidad de nuestro cuerpo físico, hablaba de lo que era el cuerpo astral, hablaba de lo que era el cuerpo mental y hablaba de lo que era el cuerpo causal, ¿sí? También comentaba de que habían también 2 cuerpos, que eran el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, ¿sí? Entonces, por medio del suprasexo o de la práctica del sexo superior, vamos a crear estos cuerpos, los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? ¿Para qué se crean estos cuerpos? Estos cuerpos se crean para nosotros poder tener representación en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Hablaba también de que hay unas dimensiones superiores y hay unas dimensiones inferiores, ¿sí? Entonces, con estos cuerpos vamos a poder ir a esas dimensiones superiores y a poder conectarnos con nuestro verdadero ser interior, con nuestra parte divinal, y para poder investigar y poder comprobar todo lo que nosotros queramos comprobar. Pero bien, continuemos. El sexo normal. El sexo normal se practicaba en algunas culturas en la antigüedad, que era para la creación o la reproducción de la especie humana, ¿sí? Sin llegar a la fornicación, o sea, sin llegar
al orgasmo, sin llegar a la eyaculación. Y el tercer paso, que es el infrasexo, que es la reproducción de nuestro ego, de todos nuestros agregados psicológicos, de todos nuestros yoes, de todos nuestros pecados, de todas nuestras formas de ser, ¿sí? Entonces, por medio del infrasexo, vamos nosotros a crear todo este degeneramiento y podredumbre que llevamos dentro, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos. ¿Sí? Todas nuestras formas de ser, todas nuestras formas de pensar, de actuar, nuestros comportamientos, todo esto lo hemos creado por medio del infrasexo. Algunas personas me entenderán, algunas personas estarán de acuerdo conmigo, otras personas no estarán de acuerdo, de pronto no me entenderán. Pero bien, lo interesante, lo importante es que cada uno de nosotros empecemos a comprobar y practiquemos. ¿Sí? Cuando nosotros practicamos y comprobamos, vamos a descubrir la verdad. Entonces, no me crean lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Simplemente compruébenlo, practíquenlo y compruébenlo, para que ustedes descubran la verdad. Bien, continuemos. Este centro maneja la energía sexual. Este centro maneja el sentido del tacto y maneja el defecto de la pereza. Bien, decía que maneja la energía sexual, ¿sí? Maneja la energía sexual, ¿por qué? Porque como veíamos, en su función es crear, y creamos con 3 clases de sexo diferente, que es el suprasexo, el sexo normal y el infrasexo. Entonces maneja esta energía, que es la energía creadora sexual. ¿Sí? Con esta energía creadora sexual nosotros podemos crear con estas 3 clases de sexo que ya nombré, bien sea que nos regeneremos como raza humana, como seres humanos, o bien sea que nos degeneremos para volvernos más perversos y más malos y más degenerados de lo que ya somos. ¿Sí? El sentido del tacto, vamos a ver nosotros en cada práctica sexual que nosotros tengamos con nuestra pareja, vamos a observar cómo nosotros utilizamos el tacto en una relación sexual, en una unión sexual, en una relación íntima con nuestra pareja. Vamos a empezar a estudiar cada uno de estos toques, de estos roces que hacemos con nuestro tacto y el por qué lo hacemos. ¿Sí? Vamos a empezar a descubrir muchísimos detalles, muchísimos yoes que se manifiestan por medio del tacto. ¿Sí? El defecto de la pereza, entonces vamos a ver aquí el defecto de la pereza, ¿por qué? Porque nosotros para llegar a una unión sexual, para llegar a una práctica sexual de infrasexo, nosotros vamos a esta práctica solamente con la función, con el objetivo de llegar al orgasmo, de llegar a la eyaculación, de sentir placer, ¿sí? Pero si vamos a hacer la práctica de suprasexo, en la cual nosotros no vamos a llegar ni al orgasmo, ni vamos a llegar a la eyaculación, ni vamos a hacer esta práctica para el placer, para el ego, nos va a dar pereza, ¿sí? Ahí sí ya no vamos a querer hacer la práctica, ahí sí ya tenemos una mala voluntad, ¿sí? Entonces tenemos que, para empezar a practicar el suprasexo, o la magia del sexo con nuestra pareja, debemos dejar esa pereza a un lado. Tenemos que empezar por derrotar esa mala voluntad, que es la que nos lleva a nosotros a
alejarnos de nuestro verdadero ser interior o de Dios, ¿sí? Al nosotros practicar el infrasexo nos estamos alejando de Dios, nos estamos alejando de la divinidad, ¿sí? Y para eso sí nos sentimos pereza. Pero para acercarnos a Dios, para acercarnos a nuestra divinidad, para hacer el trabajo para nuestro ser, que es la creación de los 7 cuerpos, que es la creación de los cuerpos existenciales del ser, entonces ahí sí sentimos una pereza, y ahí no, que pereza ir a la práctica del sexo y no sentir uno nada. Y sí, bueno, hay muchas cantidades de peros que le pone uno a esta práctica, pero uno debe empezar a mirar y a observar todos esos detalles que no quieren que uno haga esta práctica de suprasexo. Entonces vamos a empezar a descubrir la pereza por ese lado, ¿sí? Aquí se encuentra el átomo del enemigo secreto, que es el anticristo, que es la mala voluntad, que no nos deja empezar a trabajar en esto de la creación de los cuerpos. Bien, continuamos con el segundo centro, el centro instintivo. El centro instintivo se encuentra localizado en el hueso sacro. Su función consciente es aprehender con H, capturar el hondo significado de cualquier situación vivida sin guardarlo en la memoria, ¿sí? Esto es el aprender con H. Cuando nosotros vemos, digámoslo como algo así como en la policía, que dicen aprehendieron, ¿sí? Aprendieron es agarrar, ¿sí? Iba a decir una palabra, pero en otros países se escucha mal, tiene una mala traducción. Sí, es agarrar. Aprender es agarrar ese hondo significado de cada detalle, de cada situación vivida, ¿sí? De cada evento vivido. Y ahí la que va a aprender, la que va a agarrar ese hondo significado es la conciencia. La conciencia es la que está aprendiendo ahí. Nosotros no estamos aprendiendo de esa situación por medio de la memoria, por medio de nuestra mente, sino que es la que aprende, es la conciencia. Cuando aprendemos el hondo significado, o sea, cuando llegamos a la comprensión, ¿sí? Ahí es cuando la conciencia aprende, con H, ¿sí? Bien. Está encargado de manejar todas las aguas del microcosmos, por lo tanto maneja la salud del cuerpo físico, la reproducción de las células, el karma y muchas otras cosas más. Dice que está encargado de manejar todas las aguas del cuerpo físico. Bien, vamos a ver que nosotros más o menos un 70-80% de nuestro cuerpo físico es líquido, ¿sí? Que si nosotros no estamos tomando líquido a diario, nos deshidratamos y podemos llegar a la muerte. De las aguas que hablan de acá de esta conferencia, se refiere a nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Que son las aguas. Es nuestro mercurio. Por medio de estas aguas, de este mercurio, nosotros tenemos la posibilidad de convertirnos en ángeles o de convertirnos en demonios, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer la práctica de la creación de los cuerpos, nosotros vamos a utilizar estas aguas, este mercurio, que es nuestro líquido seminal, y lo vamos a transformar por medio de unos pasos, que ya lo dije en conferencias anteriores. Vamos a transformar este líquido seminal, lo vamos a transformar en vapores y lo vamos a subir hasta por nuestra columna vertebral hasta nuestro entrecejo, ¿sí? De esa forma nosotros vamos a ir creando poco a poco los cuerpos del ser, ¿sí? Nos vamos a ir regenerando y vamos a ir haciendo todo este trabajo, toda esta creación. Van a haber conferencias más anteriores en donde se va a poder explicar bien cada uno de estos pasos de las creaciones de los cuerpos. Continuemos.
maneja todos los átomos metálicos de nuestro mercurio. En ellos se encuentra nuestro ego. Por eso cuando el centro emocional produce un deseo, este centro se adueña de él. Por eso diríamos que cumple la función de aprender sin H. Aquí sí aprendimos. El cual se da por la memoria de las aguas. ¿Sí? O sea, lo que uno aprende con la memoria, digámoslo con la mente, es como lo que está grabado en nuestro instinto. ¿Sí? Nosotros hacemos muchas cosas por instinto. Estaba viendo yo en estos días un programa de naturaleza, de animales, en los cuales uno ve a los animalitos, que ellos tienen, la madre de los cachorritos, tienen una forma muy particular de limpiar a los cachorros, y es que comienzan a lamerlos, ¿sí? Para limpiarlos. Pues uno normalmente a uno le dicen que la mamá está bañando al cachorrito así de esa forma, ¿sí? Estaba yo viendo eso en el humano, que la mayoría de las mamás cuando salen a la calle con sus hijitos y de pronto le ven un mugrecito en la cara, o de pronto ven que por el lado de la boquita tiene un chorreadito de sopa o de colada o así cualquier cosita en la cara, entonces ellas cogen y untan, digámoslo, como un poquito de saliva en el dedito y comienzan a limpiarle la carita a los hijos, ¿sí? Entonces vamos a ver que esto lo traemos nosotros como instinto para limpiar a nuestros hijos, ¿sí? O sea, de pronto puede que me estén entendiendo, de pronto no. Pero pues es más o menos como así. Nosotros tenemos muchas cosas que hacemos por instinto. Esto lo traemos guardado nosotros en nuestras aguas, en nuestra mente, en nuestra memoria. ¿Sí? Bien. A través del deseo, que es desear y es la función mecánica de este centro, venimos haciendo las cosas por instinto. O sea, lo que nosotros hacemos conscientemente es muy poco, la verdad. Nosotros siempre trabajamos mecánicamente, hacemos las cosas mecánicamente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo es mecánicamente, ya tenemos una rutina, ya sabemos todas las cosas que tenemos que hacer en el diario vivir, ¿sí? Somos unas máquinas andantes, somos unos zombies y no nos damos cuenta en realidad de todo lo que estamos haciendo, ¿sí? La conciencia siempre está ya esperando que nosotros le demos la oportunidad de que ella se manifieste y de que podamos empezar a hacerla manifestar o a recibir de alguna forma esos latidos que ella nos manda para que nosotros empecemos a trabajar, pero pues como estamos mecanizados totalmente, no hacemos nada conscientemente ni aceptamos esos pálpitos de la conciencia. Bueno, este centro instintivo maneja la energía vital, maneja el sentido del gusto y el defecto de la codicia. Cada uno de nosotros vamos a ir viendo a medida de que nosotros vayamos estudiando estas conferencias, vamos a ir viendo y estudiando cada uno de estos centros en nosotros mismos, cómo se nos manifiesta cada uno de estos defectos, de estos sentidos, de estas funciones, ¿sí? Cómo se manifiesta esta energía dentro de nosotros mismos. Vamos a ver cómo en cada uno de estos centros, cada uno se manifiesta con un sentido diferente, con un defecto diferente, con una energía diferente, con una función diferente. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros, cuando empecemos a estudiar verdaderamente esta conferencia y cada uno de estos centros, vamos a ir descubriendo poquito a poco y por qué cada defecto, cada sentido, cada función, cada energía se manifiesta o pertenece a uno de estos centros. Bien.
Sigamos con el siguiente, el centro emocional inferior. Este centro se encuentra localizado a la altura del ombligo sobre la columna vertebral. Su función es sentir emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas son originadas por la conciencia, como el deseo de servir y amar, el sacrificio por la humanidad. ¿Sí? Las emociones negativas nos hacen sentir dolor y rechazan. Con emociones negativas nos enamoramos, sentimos placer, sentimos alegría, odiamos, sentimos resentimiento, sentimos rencor, ¿sí? Debemos aprender a equilibrar este centro, pues es el que maneja el fuego y por lo tanto nos mantiene adulterando a todo momento, ¿sí? Vamos a ver que este fueguito o este fuego del que habla este centro, vamos a ver cómo nosotros cuando recibimos algún choque, alguna emoción así muy fuerte, nosotros explotamos de una vez, ¿sí? Vamos a llegar al punto de que nosotros hacemos las cosas emocionalmente y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces debemos aprender a controlar muy bien este centro. Pero como ya lo dije, vamos a ir aprendiendo a medida de que nosotros nos metamos verdaderamente a estudiar cada una de estas conferencias y cada uno de estos centros y vayamos por medio de nuestros estudios, de nuestras comprensiones, vayamos comprendiendo esto. ¿Sí? Este centro es muy importante estudiarlo porque este centro es muy poderoso, él maneja una energía emocional muy poderosa. Nosotros debemos aprender a conocernos a nosotros mismos y debemos aprender a conocernos cada uno de estos centros y aprender a equilibrar estos centros, ¿sí? Bien, este centro, como ya lo dije, maneja la energía emocional, maneja el sentido del olfato y el defecto de la lujuria. Vamos a ver que por medio del sentido del olfato vamos a sentir lujuria, se nos va a despertar la lujuria. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres vamos a ver que de pronto por medio de un olor, de una fragancia, ¿sí? Vamos a traer recuerdos en los cuales vamos a idealizar que por medio de esta fragancia, o a recordar que por medio de esta fragancia, nosotros estuvimos con tal chica, o en caso de las mujeres con tal chico, o que me gustaba tal chica, ¿sí? O tal chico, o que de pronto en el caso de en la casa, en la familia, de pronto por medio de este olor a una comida agradable, ay, no se acuerda, trae uno el recuerdo a la memoria de cuando estaba pequeño, de pronto en alguna etapa de su vida, trae uno el recuerdo de que mi mamá me hacía esta comida o hacía esta comida en una ocasión especial, en una fecha especial, y trae uno todos aquellos recuerdos, entonces empieza uno a sentir emociones, ¿sí? Y por medio de estas emociones comienza uno a ponerse o triste, o muy contento, o siente uno amarguras, o sea, los olores le van a traer a uno muchas cosas. Pero en sí vamos a empezar a estudiar este sentido del olfato con estas fragancias, con estos olores, cómo nos despierta la lujuria a nosotros, ¿sí? Cuando nosotros estamos en una práctica de sexo, cuando nosotros estamos con nuestra pareja, vamos a darnos cuenta que nosotros utilizamos mucho también este sentido, ¿sí? Entonces el olor de la misma lujuria, ¿sí? Que es también lo hace volver a uno de alguna forma animal, ¿sí? Veamos nosotros en los animales, que en los animales la hembra tiene que estar en celo para que el macho empiece a sentir lujuria y quiera aparearse con la hembra, ¿sí? Pero se activa también por medio también del olfato.
Dice que las mujeres cuando están en la etapa de ovulación, ¿sí? Que tienen unos días de ovulación, eh, también el hombre capta ese olor que nosotros no nos damos cuenta, ya es otra cosa, capta ese olor que hace ver a las mujeres más bonitas, más agradables, que le despiertan al hombre la lujuria, ¿sí? Pero pues eso son cosas de que uno tiene que ir estudiando y tiene que ir uno comprendiendo pues para uno poder aceptar esto, porque pues normalmente todo lo que yo estoy diciendo acá son teorías, son conceptos, entonces tenemos que aprender a practicar y a comprobar estas cosas. Si yo lo he comprobado o no lo he comprobado, al igual sigue siendo una teoría, un concepto para todos los que me están escuchando, para todos los que están viendo el video, ¿sí? Entonces la invitación a que practiquen y a que comprueben. Bien. Maneja el defecto de la lujuria, ya lo dije, el sentido del olfato y la energía emocional. Bien, continuamos con el siguiente centro. El siguiente centro es el centro intelectual inferior. Se encuentra localizado a la altura del corazón sobre la columna vertebral. La función de este centro es pensar, idear, planear, proyectar, recordar. Antes de hacer cualquier cosa, primero la planeamos, ¿sí? Por eso se dice que los pensamientos son el origen de las obras. Cuando pensamos, así no lo sepamos, estamos empezando a crear. Si nosotros, cuando queremos hacer algo, nosotros comenzamos primero a pensarlo, después comenzamos a planearlo, a idealizarlo, ¿sí? Si hago esto por acá o hago esto por allá o cómo lo hago, ¿sí? Comenzamos primero a crear todas las cosas dentro de nuestra mente, ¿sí? Dentro de nuestro interior, y después las ejecutamos acá en el mundo físico, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros pensamos, con las cosas que nosotros planeamos, porque así no lo creamos, nosotros le estamos dando una fuerza a todos estos pensamientos y más adelante las vamos a hacer realidades. Muchas de las personas que de pronto han cometido delitos, que han cometido asesinatos, violaciones y toda esta cantidad de barbaridades que se han cometido en este mundo y que hemos venido viendo, todas estas cosas primero tienen un origen, ¿sí? Y muy posiblemente este origen empezó desde el pensamiento, ¿sí? Cuando llegó al pensamiento se comenzó a planear, se comenzó a idealizar y a crear todas estas cosas y cómo se iban a hacer, y se hicieron unos planos y unas reglas y toda esta vaina como si fuera acá en el mundo físico, ¿sí? Después se ejecutó, ¿sí? Cuando se ejecutó, todos estos pensamientos se materializaron y venimos y cometemos todos estos delitos, todos estos crímenes, violaciones y toda esa cantidad de barbaries que cometemos. Sí, entonces tenemos que aprender a estar atentos a nuestros pensamientos para poder eliminar cada una de estas manifestaciones de los pensamientos, ¿sí? Desde que llegó el pensamiento, empezar a pedirle muerte, porque si dejamos que ese pensamiento se ejecuta, muy posiblemente vamos a cometer algún crimen o alguna cosa de estas de las que le he comentado. Bien, de la calidad de nuestros pensamientos depende la calidad de nuestras obras. Tenemos que aprender a autoobservar este centro, puesto que gasta mucha energía con los pensamientos negativos. La mejor manera de pensar es no pensar y saber escuchar al corazón. Vamos a ver que nosotros, cuando tenemos un pensamiento negativo o cuando queremos hacer algo negativo, muchas de esas veces el corazón comienza por allá a palpitar, incluso hasta de una forma muy agitada. ¿Por qué?
porque de alguna forma la conciencia se nos está manifestando y no quiere que nosotros hagamos esto, ¿sí? Entonces nosotros por allá como que sentimos algo que nos dice no, no haga eso, que eso está mal hecho, eso no está bien, ¿sí? Pero por el otro lado, nuestra mente nos dice sí, hágalo, tenemos que vengarnos, tenemos que cobrarle esto, esta persona tiene que pagar, ¿sí? O yo quiero hacer esto. Hagamos de cuenta que estos son como los muñequitos que salían antes, ahorita creo que no salen, los muñequitos, en las caricaturas que salían anteriormente en la televisión, cuando uno de estos personajes quería hacer algo, quería ejecutar algo, le salía un par de diablitos, uno en un ojo y el otro en el otro ojo, y entre los dos comenzaban a discutirle y decirle a él, haga esto, y el otro decía, no, no haga esto, sí. Entonces más o menos así, el corazón, él está ya, la conciencia está pues ya en el corazón mandándonos esos latidos, sí, palpitando allá para que nosotros no hagamos nada. O sea, nos está hablando, nos está diciendo, no, no cometa esos errores, no haga eso, que eso no es de la conciencia, sí, eso no es algo objetivo. Pero nosotros, por el otro lado, el ego nos está diciendo, sí, sí, haga lo que es el demonio ese chiquito que pintan en los muñequitos, sí, entonces nos dejamos manipular por esto y cometemos muchos errores, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ponerle cuidado a los latidos del corazón, a la conciencia como nos habla, ¿sí? Para esto hay una práctica muy importante que es mantralizar la O para uno desarrollar la intuición, ¿sí? Creo que en la conferencia anterior, la conferencia número 3 del desdoblamiento astral, explicaba un poco cómo se hacía este mantra de la O. Concentrados en el corazón, mantralizamos alargadamente la vocal O, ¿sí? Esta práctica se hace para despertar un poco la intuición, para aprender a escuchar al corazón y dejar a un lado nuestro ego. Este centro intelectual inferior maneja la energía mental, maneja el sentido del oído y el defecto del orgullo. ¿Sí? Bien, continuamos con el siguiente centro, el centro motor. El centro motor, este es el centro del movimiento. Está encargado de todas las obras y palabras. Este centro está totalmente mecánico. Cuando se encuentra manejado por el yo psicológico, somos zombies. El aprender a hacer cualquier cosa y perfecciona el movimiento hasta que no participa para nada el pensamiento. Si pensáramos cuando este centro actúa, podríamos matarnos. Por ejemplo, cuando estamos manejando un vehículo, este centro maneja la voluntad y mientras tengamos defectos, nuestras obras estarán influenciadas por ellos. La localización de este centro se encuentra a la altura de la laringe, sobre la columna vertebral. La función de este centro es hacer. ¿Cómo hacemos? Con palabras, con obras, con omisiones. Incluso las omisiones es hacer, porque si nosotros no hacemos, estamos haciendo algo, ¿sí? O sea, si nosotros omitimos, estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos omitiendo, ¿sí? Lo que más hacen los seres humanos es hablar toda clase de boberías y tonterías y conversaciones ociosas y una cantidad de bobadas que se la pasa hablando uno normalmente. Casi nunca decimos ni hacemos cosas útiles. En muchas ocasiones, ya en alguna ocasión, pasaba yo con una persona por una calle y veíamos a un grupo de amigos. Hace muy poco, hace como un mes atrás.
veíamos a un grupo de amigos en una esquina y veíamos que este grupo de amigos, con esta persona con la que yo andaba, veíamos que en este grupo de amigos que estaban allá en la esquina, todos estaban metidos en el celular, ¿sí? O sea, tenían el celular en la mano y todos estaban mirando sus redes sociales y sus cosas, sus boberías allá, pero ninguno estaba compartiendo con el otro. O sea, todos estaban ahí, como se dice vulgarmente, engorilados, allá con sus cosas, con, con su celular, con sus redes sociales, con su tecnología, digámoslo. Pero en sí ninguno estaba hablando con el otro, ni ninguno compartía nada con la otra persona, ni nada. O sea, se reunían, me parecía algo estúpido, ¿sí? Algo ilógico, que se reunían los amigos supuestamente para compartir entre ellos, pero estaban, estaban embobados con su celular, con su equipo celular ahí, ¿sí? No compartían nada. No estaban haciendo nada. Antiguamente, yo me acuerdo por allá en mi época, por allá en los 90s, que cuando se reunían los amigos en una esquina a hablar, iban a hablar de alguna cosa, si se fuera que hablaran de boberías, al igual también estaban hablando, o sea, estaban hablando igual de tonterías, de bobadas, de conversaciones ociosas y todo esto, pero, o sea, compartían, ¿sí? De pronto veían alguna chica que pasaba y comenzaban a hablar de esa chica o hablaban de ir a jugar un partido de microfútbol o un partido de fútbol o un partido de baloncesto o compartían alguna bobada, ¿sí? Pero por lo menos intercambiaban palabras entre ellos, ¿sí? Ahorita no. Ahorita la generación de ahora en esta época se reúnen para hacer las mismas bobadas que hacen en la casa, para estar pegados al celular y ni siquiera comparte uno con el otro, ni siquiera para hablar boberías, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos damos cuenta que cada vez nosotros estamos más dormidos y más idiotizados y más nos volvemos cada día más zombies dentro de nuestra propia tecnología y dentro de nuestras propias boberías, ¿sí? No quiere decir que en los años 90 nosotros no estuviéramos dormidos. Sí, estábamos dormidos, teníamos la conciencia también dormida. Sino que estoy haciendo estas comparaciones como para darnos cuenta cómo cada vez nosotros estamos más sometidos a nuestros defectos, ¿sí? Bien, este centro maneja la energía motriz, maneja el sentido de la vista y maneja el defecto de la ira. Continuamos con el siguiente centro. El centro emocional superior está localizado en la glándula pituitaria o en la glándula hipófisis. La función es juzgar, medir efectos. La energía maneja la energía de la conciencia y el sentido de la autoobservación o clarividencia. El defecto de la gula. Este centro, con el siguiente centro que es el centro intelectual superior, estos dos centros no cayeron, ¿sí? Cuando sucedió la caída del hombre, cayeron los otros 5 centros que ya nombré, pero estos dos centros no cayeron, ¿sí? Después poco a poco se va a ir explicando por qué y vamos a ir comprendiendo el por qué, ¿sí? Lo cual en estos centros no deberían de haber defectos y estos centros en sí no tienen defectos, sino que simplemente por oposición se le pone un defecto, ¿sí? Espero que me entiendan. O al igual poco a poco más adelante lo van a ir comprendiendo o lo vamos a ir comprendiendo porque también me incluyo yo. Bien, aquí había algo muy importante en este centro emocional superior que decía que maneja el sentido de la autoobservación o la clarividencia. Este sentido de la autoobservación o la clarividencia lo debemos aprovechar y lo debemos utilizar para nosotros mismos para empezar a autoobservarnos
clarividentemente a nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo así que autoobservarnos clarividentemente a nosotros mismos? Pues sí, vamos a ir a autoobservarnos nuestras formas de pensar, nuestras formas de planear, nuestras formas de desear, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Nuestros pensamientos. Vamos a irle poniendo cuidado a cada una de estas cosas, vamos a ir autoobservando cada una de estas cosas que se manifiestan dentro de nosotros mismos. Y por medio de esta autoobservación o clarividencia, vamos a ir a detectar cada uno de nuestros defectos, ¿sí? ¿Para qué los vamos a observar o para qué los vamos a detectar? Pues para empezar a estudiarlos, para llegar a comprenderlos y pedirle a nuestra Madre Divina, a nuestra Madre particular, que nos desintegre cada uno de estos defectos, ¿sí? Que ya hemos autoobservado y hemos comprendido, ¿sí? Pero debemos empezar a utilizar nuestra autoobservación o clarividencia hacia nosotros mismos, no hacia afuera, hacia el exterior, hacia los demás, a juzgar a los demás, sino hacia nosotros mismos. Recordemos que nosotros lo que vemos afuera en el mundo físico lo tenemos dentro de nosotros mismos, así no lo aceptemos. Vamos a llegar al punto o vamos a llegar al día en que nosotros comencemos a ver a todo lo que vemos afuera o a todos los personajes que vemos afuera en el mundo físico los vamos a ver dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros tenemos la costumbre de estar criticando y de estar señalando a todo el mundo, pero no nos damos cuenta que nosotros llevamos dentro de nosotros mismos todas esas formas de ser que vemos en el mundo físico, en el exterior. Hagamos un pequeño ejercicio. Cuando nosotros estiramos la mano y señalamos a una persona, ¿sí? Con el dedo índice nos vamos a dar cuenta que tenemos 3 dedos que nos están señalando a nosotros mismos, ¿sí? O sea, nosotros señalamos con un dedo y hay 3 dedos de nosotros mismos que nos están señalando en contra. ¿Sí? Hagamos este pequeño ejercicio y verá que se van a dar cuenta. Bien, esto es para que nos demos cuenta que lo que hay afuera en el mundo físico, es el reflejo de nuestro mundo interior. ¿Sí? Cada cosa que no nos gusta a nosotros de las otras personas o del mundo físico, esas cosas las tenemos nosotros mismos en nuestro mundo interior. Nosotros criticamos y muchas personas, voy a decir algo que de pronto muchas personas van a estar en contra, muchas personas muy posiblemente me vayan a criticar por esto que voy a decir, no van a estar de acuerdo conmigo, otras de pronto sí. Pero como les digo, esto es para comprobar, esto es para practicarlo. Esto no es para uno ponerse a creer ni nada de esas cosas. Nosotros normalmente criticamos a los violadores, criticamos a los asesinos, criticamos a los viciosos, a los viciosos, a los drogadictos, criticamos a los alcohólicos, criticamos a los fumadores, criticamos al grosero que se la pasa malediciendo, criticamos todo lo que vemos por ahí por la calle, en nuestra familia, en nuestro hogar, en todos lados. No la pasamos criticando, ¿cierto? Critique y critique y critique. Pero no nos damos cuenta que nosotros llegamos a ser igual que estas personas en nuestro mundo interior e incluso hasta peores que ellos, ¿sí? Que eso es algo muy importante que nosotros comencemos a empezar a estudiar, empecemos a comprender. Dentro de nosotros mismos se encuentran todas las barbaries que podamos ver en el mundo físico. Pero, como les digo, estas son cosas que nosotros debemos empezar a estudiar y empezamos a empezar a comprobar dentro de nosotros mismos. Entonces, empecemos por dejar de criticar a los demás. A mí me han sucedido cosas que cuando estaba joven, cuando estaba niño, yo criticaba. ¿Sí? Un día tuve un accidente, me la pasaba burlándome de alguien, de alguna forma de caminar. Un día tuve un accidente en una pierna, en una rodilla, y tuve que durar un tiempo con la rodilla, digámoslo, en una sola forma. La tenía que tener estática
Y me tocó caminar como caminaban las personas que yo criticaba, ¿sí? Ahí aprendí yo, de alguna forma, que yo no tenía que estar criticando a los demás porque me iba a pasar algo. Me iba a quedar igual que esas personas o incluso hasta llegar a estar peor. Duré como 2 meses caminando así, por estar criticando a estas personas. También tenía el vicio de estar criticando eh, muchas cosas. No voy a decir en este momento porque no vale la pena. Tenía la costumbre de estar criticando muchas cosas hasta que a mí me tocó vivir esas cosas. Entonces ahí poco a poco fui aprendiendo de alguna forma que tengo que dejar de estar criticando, ¿sí? Eso no quiere decir que yo ya eliminé el defecto de la crítica, no. O sea, yo todavía sigo siendo crítico y todas estas cosas. Sin embargo, trato de ver que no debo de estar haciendo ni de estar criticando a las demás personas porque a mí también me pueden pasar incluso hasta peor. O yo también las puedo hacer e incluso hasta peor. ¿Sí? Más adelante vamos a ver en otras conferencias que hay una ley de karma y hay una ley de recurrencia. Entonces nosotros no sabemos qué karma estemos debiendo y qué recurrencias tengamos. Cuando nosotros nos ponemos a criticar a otras personas, nosotros no sabemos si vamos a pasar por esa misma situación o por ese mismo evento o incluso hasta peor, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a dejar de estar juzgando, de estar criticando a los demás y empezar a aplicar la autoobservación dentro de nosotros mismos para posteriormente pedirle a nuestra Madre Divina, nuestra Madre particular, que nos desintegre cada uno de estos defectos. Pero debemos empezar a observarlos, ¿sí? A identificarlos y empezar a eliminarlos por medio de nuestra Madre Divina. Bien, continuemos con el centro intelectual superior que se encuentra localizado en la glándula pineal. La función de este centro es saber, maneja la energía del espíritu puro y el sentido de la polividencia, maneja el defecto de la ira. Bueno, hasta que llegaron los 7 centros de la máquina humana. Esos son los 7 centros de la máquina humana. Cada uno de nosotros los vamos a ir viendo dentro de nosotros mismos, ¿sí? Un pequeño repasito así por encimita para darles más o menos como la ubicación, que ya lo dije, pero así más o menos por encimita. El centro sexual se encuentra localizado en el hueso coxis. El centro instintivo se encuentra localizado en el hueso sacro. El centro emocional inferior se encuentra localizado a la altura del ombligo sobre la columna vertebral. El centro intelectual inferior se encuentra localizado a la altura del corazón sobre la columna vertebral. El centro motor se encuentra localizado a la altura de la laringe, sobre la columna vertebral. El centro emocional superior se encuentra localizado en nuestra glándula pituitaria o hipófisis. Y el centro intelectual superior se encuentra localizado a la altura de la glándula pineal, o en la glándula pineal, mejor dicho. ¿Cuál es el estado actual de nuestros 7 centros de la máquina humana? En todos los seres humanos los centros se encuentran desequilibrados, ya que nadie está interesado en trabajar sobre sí mismo y la casi totalidad de los seres humanos no se conocen a sí mismos. De ahí que tengamos que empezar el trabajo por conocernos o por conocer los centros. El centro instintivo, como productor de energías, abastece a todos los centros inferiores y los excedentes de energía son depositados en el centro sexual. Este trabajo se hace durante la noche cuando el cuerpo físico descansa o cuando estamos durmiendo. ¿Sí? Algunas personas dicen que están durmiendo, están descansando, ¿sí? Entonces, como para tener claro un poco eso. Al iniciar el día, cada uno de nosotros nos encontramos con las baterías llenas y empezamos a gastar energía cada vez que usamos un centro. Cada uno de nosotros, o cada uno de nuestros pensamientos, o cada una de nuestras obras, o cada una de nuestras emociones,
están gastando la energía. ¿Cuál energía? Están gastando la energía de cada uno de estos centros, ¿sí? Vamos a ir estudiando un pensamiento de cuál centro va a gastar energía, una emoción de cuál centro va a gastar energía, un deseo de lujuria de cuál centro está gastando energía, ¿sí? Vamos a ir a aprender a detectar y vamos a ir a aprender a cada defecto a cuál centro pertenece. Es muy importante eso, ¿sí? Entonces, bien, cada uno de nuestros pensamientos va a gastar la energía del centro intelectual hasta agotar su carga inicial. Cuando esta carga está agotada totalmente, el centro intelectual le roba al centro sexual para poder seguir funcionando. Cada una de nuestras palabras y cada uno de nuestros movimientos van gastando la energía del centro motor. Cuando sus reservas energéticas se agotan, este tiene que robarle energía al centro sexual para poder seguir trabajando. Cada una de nuestras emociones en el diario vivir agotan energía del centro emocional y a su vez este va robando al centro sexual. A su vez el centro sexual, para poder trabajar, como ha sido saqueado durante todo el día, tiene que trabajar con los excedentes de los otros centros. Conclusión: cada uno de estos centros no está trabajando con su propia energía y nada nuevo se puede crear, ¿sí? Para colmo de males, muy pocos humanos conocen la práctica del suprasexo o el sexo superior. Y cuando llegan a la práctica sexual, se esfuerzan por extraer la energía o expulsarla a través del orgasmo. Y todas las reservas energéticas son extraídas para divertirnos, para sentir placer, para nuestro ego animal. De pronto las personas que no me entendieron. El centro instintivo es el centro que maneja todas las aguas, toda nuestra energía vital. Este centro por la noche, cuando nosotros estamos acostados durmiendo, este centro se recarga a través de energía y este centro es el encargado de darle energía al centro sexual, al centro emocional y al centro motor. Este centro instintivo es el encargado de abastecer a estos otros centros, ¿sí? Bien, cada uno de estos centros, desde que nosotros nos levantamos, empieza a gastar su energía, ¿sí? Lo que es el centro instintivo, el centro emocional y el centro motor empiezan a gastar su energía. Cuando estos centros gastan su energía, entonces van y la roban al centro sexual, ¿sí? Para poder seguir trabajando ellos, para poder seguir funcionando. Nosotros salimos de la casa por la mañana y regresamos hasta por la noche del trabajo, regresamos a nuestra casa, a nuestro hogar, ¿sí? Por ahí gastamos toda la energía del centro instintivo, del centro emocional y del centro motor. Cuando llegamos a nuestra casa nos espera nuestra esposa. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y tenemos una unión sexual con nuestra esposa, en la cual nosotros vamos a expulsar nuestra poquita energía que nos quedó. Porque como ya los otros centros han venido gastando de esta energía internamente, ¿sí? Porque esto no se va a ver físicamente, digámoslo, sino que internamente ellos van consumiendo esta energía. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir a expulsar esta energía. Por eso muchas veces a nosotros nos pasa de que nosotros vamos y estamos con nuestra pareja, las personas que se dedican a practicar el infrasexo, que es la fornicación, que es expulsar la energía. Vamos y expulsamos nuestra energía y nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, ya no queremos nada más, incluso hasta terminamos de tener un orgasmo, una eyaculación y nos quedamos dormidos de una vez ahí al lado de la pareja, ¿sí? Pero esto ¿por qué pasa? Porque durante todo el día estuvimos agotando nuestras energías, ¿sí? O también en cuanto a las personas que están practicando la magia del sexo,
o practican el sexo superior, el suprasexo. ¿Qué pasa? Que si no estuvieron equilibrando sus centros todo el día, se estuvieron identificando y dejaron que los otros centros rodaran el centro sexual, por la noche cuando van a llegar a hacer la práctica del sexo, de la magia sexual de suprasexo, no van a tener con qué trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este centro sexual ha sido saqueado durante todo el día por los otros centros, ¿sí? Entonces muy posiblemente pueda que la persona no vaya a tener una buena erección, el hombre no vaya a tener una buena erección, no vaya a tener un deseo sexual, en lo contrario su esposa, la mujer, tampoco tenga de pronto deseo sexual, de pronto deseo de poder hacer la práctica del suprasexo con su pareja, ¿sí? Porque no tienen energía, ya lo que le queda de energía ya es muy poco. Entonces para empezar a crear los cuerpos del ser, los cuerpos existenciales del ser, pues no hay energía, entonces no se va a poder crear nada nuevo. Bien, pero vamos a ver el siguiente paso, que es cómo se equilibran los centros, cómo equilibrar los centros. Los 5 primeros centros están caídos y trabajan equivocadamente. Los 2 superiores no cayeron y trabajan equilibradamente. Muy pocos seres hacen uso de los centros superiores, la mayoría hacen mal uso de los 5 inferiores. Si vamos a equilibrar los centros, debemos aprender a observarlos primero. Lo que les venía diciendo ahorita, por medio de la autoobservación debemos empezar a conocer cada uno de nuestros centros y a empezar a conocer cada uno de los defectos que se manifiestan en estos centros y cómo actúan, cómo se mueven, cómo planean, cómo ejecutan, ¿sí? Y estudiar cada uno de estos defectos y pedirle a la Madre Divina que nos desintegre el defecto, ¿sí? Entonces debemos empezar primero por observar estos defectos. El segundo paso será aprender a ahorrar energía para que no haya saqueo del centro sexual. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues vamos a ver un cuaternario creo que se llama así, en donde vamos a ver 4 puntos muy importantes. Vamos a ver el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar por medio de la autoobservación, ¿sí? Para eso también hay algo también muy importante, que es el justo, útil y verdadero. El recto pensar. ¿Cómo es el recto pensar? Nos llega un pensamiento, entonces vamos a preguntarnos, ¿es correcto este pensamiento que yo tengo? ¿Sí? Si es un pensamiento de lujuria, si es un pensamiento de odio, de rencor, ¿ustedes creen que este pensamiento, o creemos que estos pensamientos son del ser, son de la conciencia, son de nuestro Dios? Cada uno de nosotros va a tener esa respuesta. Lo mismo con el recto sentir, también nuestros sentimientos, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. El recto obrar también, las cosas que nosotros hacemos, cómo nos movemos, lo que decimos, ¿sí? Todas estas cosas que decimos y cosas que dejamos de hacer, ya vemos también que las obras son también cosas que dejamos de hacer, las omisiones. Entonces vamos a empezar cada uno de nosotros a estudiar esto. Y lo mismo con el recto obrar. Bueno, debemos comenzar a reflexionar en lo siguiente. ¿Qué es el recto pensar? Este pensamiento no es de mi ser, es de un yo y tiene que morir, ¿sí? Por medio de la autoobservación vamos a detectar el pensamiento y lo vamos a enjuiciar y debemos pedirle muerte cuando son pensamientos negativos, ¿sí? Debemos tener claro más o menos eso e ir estudiando poquito a poco más o menos, que sea de la conciencia y no que sea del ego. ¿Qué es el recto sentir? Este sentimiento no es de mi ser, no es de mi conciencia, es de un yo, es de un defecto y tiene que morir. Se le pide muerte por medio de la Madre Divina, que se dice: Madre mía, Madre Divina, sácame este defecto y desintégralo. O también se puede decir: Madre mía, Madre Divina, desintégrame este defecto. O mátame este defecto, mátame este pensamiento, mátame esta emoción, mátame este sentimiento, etcétera. Se pueden decir de muchas cosas, pero le debemos pedir a nuestra Madre Divina que nos desintegre cada uno de estos pensamientos, deseos, emociones, sentimientos y todas aquellas cosas que se nos van manifestando y que nosotros podamos detectar por medio de la autoobservación. ¿Qué es el recto obrar? ¿Qué es el recto obrar?
¿Qué estoy haciendo? Esta mecanicidad no es de mi ser, es de un yo, es de un defecto y tiene que morir. ¿Sí? ¿Qué es el recto hablar? ¿Qué estoy diciendo? Esto no es útil y debe morir. ¿Sí? Bien. Si iniciamos esta estrategia, veremos que son muy pocas las cosas que hacemos, decimos, sentimos y pensamos que reúnen estos requisitos. Nos daremos cuenta que no hacemos sino boberías, que nunca pensamos en nada útil, que nunca sentimos nada bueno y que hablamos hasta por los codos. Conclusión, fracasamos. Al poner en práctica esta estrategia, se iniciará el ahorro de energía en cada uno de nuestros centros y esta nos permitirá, utilizando bien el sexo, para crear los cuerpos existenciales del ser y salir del estado animal en que nos encontramos actualmente. Como cualquier posibilidad de ser depende de esto, debemos empezar a practicarlo inmediatamente. Vamos a ver que para empezar a conocernos a nosotros mismos, debemos empezar desde este punto. Empezar a conocer cada uno de nuestros centros, empezar a ahorrar nuestra energía, empezar a crear empezar a crear los cuerpos existenciales del ser, ¿sí? Para empezar a autoconocernos, para empezar la obra del Padre, la obra de nuestro ser, ¿sí? Bueno, pues yo creo que esto era todo por hoy. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.